El tema de esta predicación, en los últimos domingos, Dios ya viene ministrando a la iglesia con el Evangelio de Lucas. Y nos viene ministrando una palabra muy importante para la iglesia. Dios quiere que seamos revisados como iglesia a través de esta palabra. El tema de la predicación de hoy es el estrés y la ansiedad en la vida del cristiano. El estrés y la ansiedad en la vida del cristiano. Yo sé que todos nosotros, incluyendo los cristianos, todos los seres humanos, vivimos momentos y tiempos de ansiedad y de estrés por diferentes razones y circunstancias. No hay ningún ser humano que diga yo estoy completamente libre de ello. Y seguramente esta mañana ha llegado a este lugar y tiene el deseo de que Dios aborde ese tema en su vida. El estrés lo define el diccionario como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona es superada por las circunstancias. Cuando una persona, un ser humano, hombre o mujer, vive una situación que lo rebasa, comienza a manifestar su cuerpo estrés. Y esto lo lleva a tener muchas reacciones, entre ellas intranquilidad, no puede dormir, comienza a comer de manera compulsiva, de repente se irrita muy fácilmente. Y el estrés muchas veces llega a la vida por cuestiones de trabajo, de dinero, de los hijos, de la salud. Y todos los seres humanos enfrentamos momentos de esos. La ansiedad, por otro lado, la ansiedad lo define el diccionario como un estado de agitación e inquietud que el ser humano presenta o vive cuando su vida es confrontada por pruebas, por tribulaciones, por luchas. Y no sé si esta mañana aquí esté usted y tenga problemas, tenga dificultades, y esta palabra describe la necesidad que hay en usted. Amén. Leía un poco acerca del tema de la ansiedad y del estrés en la sociedad del siglo XXI, y leía un artículo que me llamó mucho la atención. Y se dice, un estudio, que la sociedad del siglo XXI es la sociedad que más ha vivido dentro del placer. Como ninguna otra sociedad, la del siglo XXI es la que está más enfocada y tiene más libertad y más acceso a cuestiones de placeres. Si necesita algo, va y lo compra, en cuestiones de entretenimiento, en cuestiones de la comida. Como nunca la sociedad de hoy vive llena de muchas situaciones. También la sociedad de hoy presenta mucha intranquilidad por lo que vive. A pesar de que es una sociedad en la cual tiene muchas facilidades, también vive inmersa en ansiedad y estrés. El cristiano, ¿cuántos son cristianos? Amén. Muchas veces viven ansiedad y viven estrés porque desconocen la palabra de Dios y viven en su ignorancia queriendo resolver las situaciones de aquí y de ahora. Jesucristo, si usted pone su vista ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, vamos a leer los textos 22, 29 y 32. Él nos habla de cómo nosotros enfrentamos la vida y qué es lo que nos dice Él para vivir libre de estrés y de ansiedad. Dice el texto 22. Dijo luego a sus discípulos. ¿A quién le dijo? Eso ahí entra también usted y yo. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida. En el texto 29 dice, vosotros pues no os preocupéis. En el texto 32 nos dice, no temáis. Tres situaciones por las cuales los seres humanos viven atemorizados, viven dentro de un círculo de ansiedad y de estrés. La gente del tiempo de Jesús, hermanos, fue gente muy limitada, económicamente muy pobre. Vivían solamente con lo necesario para vivir. Sin embargo, Jesús les habló de estas tres cosas: que no se afanaran, que no se preocuparan y que no tuvieran miedo. Hay dos cosas o hay dos esferas en las cuales producen en el ser humano estrés, ansiedad, miedo y fobias. Solamente hay dos esferas.
Una es por la esfera terrenal, lo que vivimos en esta tierra. Nos produce ansiedad. ¿Qué es lo que hacemos en esta tierra? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿El trabajo se va a terminar? ¿La salud estará siempre bien? ¿O qué va a pasar? Y la segunda esfera que nos preocupa como seres humanos es la esfera espiritual. La paz, la vida eterna. Y por esas dos esferas es que el hombre vive en ansiedad y vive atemorizado. Déjeme decirle que Jesús no trata la ansiedad y el estrés como una terapia. Jesús la elimina, Jesús la quita porque Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús no viene a nuestra vida para darnos un tratamiento de tener una mejor vida, no. Jesús nos hace nuevas criaturas y produce un ser humano, una mujer y un cristiano libre de ansiedad y de paz, porque Él nos enseña que Él tiene control de nuestras vidas. Amén. Vive en ansiedad y vive en estrés aquel que no tiene la certeza de quién lo está guiando. Amén. Vamos a ir con esa breve introducción al pasaje de Lucas 12:22. Recordemos hace 8 días, bueno, hace 15 días me parece, abordamos el tema de un hombre que se acercó a Jesús y que le dijo que le ayudara a repartir la herencia. ¿Se recuerda? Sí. Jesús estaba con sus discípulos y vino un hombre y le dijo: Señor, habla con mi hermano que partamos la herencia. Y aborda el tema de las cosas materiales en ese pasaje. Están los textos anteriores. Y llegamos al versículo 22. Después de ese momento, Jesús aprovecha la circunstancia de enseñarles qué hacer con las cosas terrenales y qué es lo más importante, que son las espirituales. Y dice el texto 22, dijo luego a sus discípulos. Esto es bien importante. Si usted no es discípulo de Jesús, si usted no es cristiano, difícilmente va a entender esta palabra. Pero si usted es cristiano, va a entender que Dios le está hablando para atender un mensaje importante en su vida. Amén. Por tanto, os digo. Ese por tanto se refiere a que usted debe de entender esta palabra que viene de parte de Dios. No os afanéis. La palabra afanarse significa preocuparse antes de tiempo. Y muchas de las ansiedades que vivimos como seres humanos es porque nos preocupamos antes de que las cosas sucedan. Los padres se preocupan qué va a ser de sus hijos, qué van a estudiar, a dónde van a ir, se van a casar, cómo van a ser sus familias. Y se preocupan antes de tiempo. Y eso les quita muchas veces el sueño, el trabajo. Entonces Jesús dice, no se preocupen antes de tiempo. ¿Por qué? Por vuestra vida. Y eso corresponde a la esfera terrenal. Jesús sabía que sus seguidores tenían preocupaciones por las cosas terrenales. Y dice, no se preocupen por vuestra vida. Y aquí nos habla qué corresponde a la vida de aquí y de ahora. Comer, vestir y tener un techo. Esas son las preocupaciones básicas del ser humano en esta tierra. Tener que comer, tener que vestir y tener un techo. Eso es la preocupación más grande que tiene el ser humano. Es por ello que nos levantamos temprano a trabajar y traer a la casa el gasto y que haya lo suficiente en la casa, en la familia. Entonces Jesús les habla del nivel terrenal. En el texto 32, ahí mismo de Lucas 12, aborda el tema espiritual. Fíjese que las cosas terrenales nos preocupan antes de tiempo. ¿Sí logra ver? Dice en el texto 22, no os afanéis. Cuando Jesús aborda el tema espiritual, en el texto 32, Él usa otra palabra. ¿Cuál es? No temáis. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué? El reino. ¿Sabe que las cosas espirituales nos producen miedo, temor? ¿Qué va a ser de mí? ¿Será que realmente Dios existe? ¿Me voy a encontrar con Cristo? ¿Qué va a suceder con mi familia que se va a quedar? Y el futuro y el más allá produce miedo. ¿Cierto o no? Y es por ello que el ser humano vive cobijado de este sentimiento de miedo. Y Jesús dice aquí, no temáis. Pero
él hace una referencia muy importante. Porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué, hermanos? El reino. ¿Cuántos son cristianos? ¿Usted cree que Jesús nos rescató de una vida de pecado, nos salvó de la condenación para dejarnos solos en esta tierra? No. Si Él nos llamó, si somos salvos, Él cuidará aquí en la tierra y en la eternidad de nosotros. Él no nos llamó, no somos parte de la iglesia y vivimos a la deriva. No, vivimos bajo el cuidado de Dios. Por eso nosotros, en esta hora, Dios nos llama a tener en mente estas promesas del Señor. Una vez más vamos al texto 22 y leemos el 23 también. Por tanto, esto habla de una razón una vez más. Texto 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida, ¿qué, hermanos? Es más que la comida. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir Jesús con el texto 23? ¿Sabe qué quiere decir, hermanos? Que nosotros los cristianos no solamente vivimos para comer y para vestirnos. Hay cosas más importantes. Hay un propósito eterno y más alto que el comer y que el vestir. La gente que vive sin Cristo vive para eso, para comer y para vestir. Pero Jesús dice: la vida es más que la comida. Entiendan, cristianos, que nosotros no solamente vivimos para trabajar, para vestirnos y para comer. Hay cosas importantes y una de ellas es entender la razón de nuestra existencia en esta tierra. Amén. ¿Sabe usted por qué vive? ¿Para qué vive? ¿Sabe cuál es el propósito de su existencia en esta tierra? ¿Cree usted que solamente vino a trabajar todos los días de la semana, dormirse, comer y vestirse? ¿Usted cree que es para eso vinimos a este mundo? La respuesta es no. Hay un propósito que Dios quiere que aprendamos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 24. La preocupación del ser humano básicamente es por comer, vestir y un techo. Pero Jesús dice: la vida es más importante que el vestir, que el comer y que tener un techo. Jesús dice en el texto 24 de Mateo, ¿ya lo tiene? Amén. Ninguno, diga todos: ninguno. Ninguno puede servir a dos señores. Esto es algo claro que debemos de entender. Es imposible que nosotros estemos en dos pensamientos, en dos áreas, en dos lugares. Es imposible, hermanos. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. El que intente estar en los dos lados, en el mundo y en las cosas de Dios, va a naufragar. Se va a enfriar y se va a alejar de las cosas de Dios. Jesús dice lo siguiente: porque aborrecerá al uno y llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y qué más, hermanos? No podemos estar en los dos lados. Si usted intenta darle la prioridad a las cosas terrenales y se dedica a conseguir, a almacenar las cosas para aquí, para ahora, el trabajo, la casa, un negocio, el auto, si usted está enfocado en eso, olvídese de las cosas de Dios, porque no puede estar allá y aquí. O está aquí y conoce a Dios, que nunca nos va a dejar, o se va a ir al mundo y va a querer vivir como la gente que no conoce a Dios. Yo sé que a todos nos preocupa el futuro, ¿sí o no? Sí. Los que estamos en la edad de los 40, 50, nos preocupa qué va a ser en nuestra vejez, de qué vamos a vivir, qué va a ser de nuestros hijos. ¿Usted cree que Dios no sabe eso, hermanos? Y muchas veces nos preguntamos, o la gente se pregunta: pastor, si yo no trabajo, si yo no ahorro, si no tengo un patrimonio, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha pensado? Seguramente sí, y es válido. Pero para los cristianos, cuando nos preguntamos qué va a ser de mí cuando sea grande, cuando esté viejo, si es que llegamos a viejos, ¿quién va a cuidar de mis hijos cuando yo no esté? La respuesta para el cristiano, ¿sabe cuál es, hermanos? Dios.
Dios va a cuidar de nosotros. Es Dios el que va a estar con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dios es el que cuidará de nosotros en cualquier etapa de nuestras vidas. Amén. Usted me alcanza. Primera de Pedro 5, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que, hermanos, cuidado de nosotros. Dice otra versión: dejen en las manos de Dios todas las preocupaciones. Iglesia Elohim, dejemos de preocuparnos de las cosas que Dios va a cuidar de nosotros y atendamos lo que nos toca a nosotros, y es buscar a Dios hoy. Amén. De acercarnos a Dios hoy. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Dejémosle a Dios aquello que no podemos resolver. Tú no podrás estar con tus hijos toda la vida. Tú no podrás cuidar el futuro. Eso dejémoselo a Dios. Vamos entonces a atender en este momento, buscar de Dios. Amén. Eso es lo que nos toca a nosotros. Amén. Amén. Vamos a ir a un texto más. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Amén. Aquí nos habla de tres personas diferentes que en algún momento de su vida decidieron seguir a Jesús, y Él los confrontó de esta manera. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús, a este hombre que le dijo: te quiero seguir, Jesús le dijo: siguiéndome a mí, no vas a encontrar comodidad. Vas a encontrar una vida de compromiso y responsabilidad, pero no comodidad. Texto 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El padre de este hombre aún no había muerto, aún estaba vivo. El problema no era enterrar a su padre. El problema es que las cosas materiales eran más importantes para este hombre que Jesucristo mismo. Amén. Y así hay muchos cristianos. Déjame, Dios, arreglar primero este problema y luego me comprometo a seguirte. Esa respuesta, esa actitud, lo que denota es que hay algo más importante en tu vida que Cristo Jesús, que Dios. No estás seguro de seguir a Jesús, por eso buscas excusas. Texto 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Esto fue otra excusa. Le pide a Jesús que vaya a su casa porque le preocupaban las cosas terrenales, las cosas materiales. Y así hay muchos cristianos el día de hoy que abandonan las cosas de Dios porque no están seguros de lo que están buscando en esta tierra. Y hablan con Dios: Señor, déjame ir a arreglar este problema, primero este asunto, y luego entonces vendré y haré lo propio contigo. Esta tarde o esta mañana, si esa es tu experiencia, Dios te habla a través del texto 62 que vamos a leer. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es que apto para el reino de Dios. Cuando tú quieras ser parte de la vida cristiana, ten por seguro que Dios va a cuidar de ti. Pero si tú no tienes la seguridad y la certeza, entonces vas a vivir preocupado, estresado y con ansiedad el resto de tu vida, queriendo resolver lo que no está en tus manos resolver. Solamente a Dios le corresponde. Amén. Volvamos a Lucas capítulo 12, versículo 24. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, ¿y qué? Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? En el tiempo de Jesús, los cuervos eran las aves más comunes, que estaban en todos los lugares. Es como aquí donde vivimos aquí en México, cuando se va a hacer
la siembra y se va a voltear la tierra con el arado, ve que usted, cuando ve este tipo de lugares, ve ahí algunas aves blancas que se amontonan y comienzan a comer lo que sale de la tierra que se le dio vuelta. Jesús dice lo siguiente: considera esas aves, es decir, obsérvalas, detente a observarlas. Las aves son los animales más frágiles en esta tierra. Viven por un tiempo, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Pero esos animales, Jesús dice, observen ese tipo de animales que hoy están, pero algo importante, esos animales no trabajan como ustedes, cristianos. No se van a trabajar 8 horas. Esos animales no almacenan una cuenta en el banco. Esos animales no trabajan todos los días de la semana por un sueldo. ¿Y sabe qué? A esos animales Dios los alimenta. Amén. Qué palabra tan profunda, hermano. Ese tipo de animales no trabajan como usted, no tienen el pensamiento de un ser humano, no razonan lo que hacen, simplemente viven por vivir, pero Dios los alimenta, Dios los cuida. Observemos a nuestro alrededor y démonos cuenta que los animales, como los que habla aquí el pasaje, Dios les da lo necesario para vivir. ¿Lo que, hermanos? Lo necesario para vivir. Y viven. Dios los alimenta. Jesús dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Tenemos más valor que ellos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nuestra preocupación no es que no tengamos para vivir, sino que queremos más de lo que necesitamos. Más de lo que necesitamos. Y esa es la preocupación. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Si usted coloca su vida bajo el cuidado de Dios, Él cuidará de usted. Amén. Filipenses 4:11, Pablo dijo esto: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En la vida hay tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas gordas. Hay tiempos cuando hay y sobra, y hay tiempo cuando apenas y alcanza. Pero en los dos lados siempre Dios nos da lo necesario. Amén. 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 Pablo dice, he aprendido. Significa que hay que aprender en la vida a que la vida tiene altos y bajos. Nunca habrá una línea recta. Y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál es el secreto que Pablo descubrió cuando escribió este pasaje, hermanos? Creer. Pero la respuesta un poco más completa sería confiar en Dios. Amén. Confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, Dios comienza a traer tranquilidad en tu vida. Ahora, el trabajo es parte de lo que Dios provee para el ser humano tener lo necesario. ¿Escucho eso? Amén. Dios, Él también provee un trabajo para que trabajemos y a través del trabajo también tengamos lo necesario. Pero Pablo dice, así para tener abundancia como para tener necesidad. Versículo 19, ahí mismo en Filipenses 4. Mi Dios, pues, ¿qué, hermanos? Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la respuesta. Dios suplirá tanto el vestido como el calzado, la comida, el techo. Dios suplirá. Solamente hay que confiar y hacer lo que nos toca hacer. Amén. Hay que trabajar, hay que ser responsables, sabios en administrar el recurso económico, acudir a las cosas de Dios, y Él va a cuidar de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ir a Lucas, vamos a ir concluyendo. Capítulo 12, versículo 25. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Mire lo que dice este texto.
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse o con preocuparse antes de tiempo añadir a su estatura un codo? A simple vista, bueno, un codo es una medida del dedo, de los dedos hacia el codo. Son como unos 18 o 20 centímetros más o menos. Pero cuando uno lee el texto, al parecer Jesús quiere hablar de aumentarnos la estatura, de ser más altos de lo que somos. Pero en realidad lo que Jesús está hablando cuando dice, ¿quién de vosotros con afanarse podrá añadir a su estatura un codo? Lo que Jesús está hablando es, por más de que te preocupes en esta tierra, no vas a vivir ni un día más de lo que Dios ya estableció. Amén. ¿Escuchó eso? Es el mensaje del texto 25. Por más que te preocupes, no vas a vivir ni un día más de los que Dios ya estableció para ti en esta tierra. Tus días están contados, por lo tanto, preocúpate y ocúpate en las cosas de Dios, porque el día que llegue, que partas de esta tierra, no habrá nadie que detenga ese momento. Te vas a ir. Mientras tengas el tiempo de Dios aquí en la tierra, por más que te esfuerces, por más que trabajes, por más que almacenes, no vas a aumentar un día más de vida en esta tierra, cristiano. No te preocupes cuántos años vas a vivir. Vas a vivir los que Dios estableció para ti. Vívelos sabiamente. Vívelos con responsabilidad. Busca a Dios con tu familia. Acércate a las cosas de Dios. El tiempo que Dios te dé, muchos o pocos años, son los que Dios ya estableció para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Estás enfermo, tienes dificultades para vivir. Cuida tu salud y vive la vida en Cristo el tiempo que Dios te da. Amén. No estés pensando, y si me voy a morir, ¿qué va a pasar con lo que se va a quedar? Eso déjaselo a Dios. Tú ocúpate en vivir los días que Dios te está dando en esta tierra y vívelos con temor a Dios, con responsabilidad, y busca al Señor. Amén. Es lo que Jesús está diciendo. Por más de que te preocupes, no podrás añadir un segundo más de vida. Hay quienes están preocupados, ¿cuántos años voy a vivir? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? ¿Tendré salud? ¿No tendré salud? Dale a Dios gracias con lo que tienes el día de hoy. Amén. Y el futuro y el tiempo que Dios te dé, déjaselo en las manos de Dios. Amén. Concluimos. Ageo 1:5. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5. Usted me alcanza. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién habló? Jehová. Meditad bien sobre vuestros caminos. Escuche bien esta palabra, hermano, esta mañana. Meditar significa reflexionar con mucho cuidado. Reflexiona con mucho cuidado sobre qué asunto. Sobre tus caminos, sobre cómo estás viviendo, con tu vida que estás haciendo, con tu familia, con tu negocio, con lo que tienes. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Pasa muchas veces que hay muchos que trabajan y entre más trabajan menos tienen. Y entre más trabajan más se enferman. Puede ser que esta mañana aquí estás tú y eres uno de ellos o una de ellas, que haces tantas cosas por conseguir que estés mejor y no te resulta nada. Te has envejecido y sigues igual. Tu casa está igual, tu auto está igual. Estás más viejo, más vieja, pero nada ha mejorado. Has hecho intentos, proyectos, planes, objetivos, y realmente no te calienta ni la ropa que traes puesta. Y Jesús hoy nos dice, fíjate bien cómo estás viviendo. Reflexiona cómo estás llevando tu vida. La estás llevando a tu manera, no a la manera de Dios. Por eso no ves resultados de Dios en tus vidas. Dice el texto, y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántos cristianos trabajan toda la semana
Llega el lunes y no tienen ni para el camión, ni para los hijos, la escuela. ¿Qué pasó? Te llegó el cheque, te llegó la quincena y de repente no tienes nada, te acabaste el dinero. Y déjame decirte que el sueldo que Dios permite que tú tengas no es para que lo desperdicies, es para que lo administres sabiamente. Amén. Subida al monte, dice el 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios contesta. Meditad sobre vuestros caminos. Otra vez, reflexiona cómo estás llevando tu vida. Detente. Deja de vivir por vivir. Reflexiona, algo está pasando en tu vida que no te permite cosechar realmente el fruto de acuerdo a la bendición de Dios. Reflexionemos, hermanos. La vida se está yendo muy rápido. Detengámonos por un momento. Hagamos un recuento de cuánto de lo que hemos hecho realmente Dios está involucrado. Y el texto 8 dice la respuesta. Subid al monte y traed madera. ¿Y qué? Lo que dice Ageo, medita bien en lo que estás haciendo y ve a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, en la palabra de Dios, está la respuesta. ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no te alcanza? ¿Y por qué sigues igual que hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años? ¿Y sabe por qué? Dice el texto 8. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en soplo. Es decir, yo, Dios, hago que no prosperes. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está, ¿qué? Esa es la razón por la cual muchos cristianos no logran ver la bendición de Dios en sus vidas. Porque dejas las cosas de Dios hasta el último lugar. Cuando tienes tiempo, cuando te acuerdas. Y si Dios no está en tu vida, tú quieres tener las cosas por tu esfuerzo, por tu intelecto, por tu capacidad. Y te olvidas de la casa de Dios. No porque Dios te necesite. Dios no ocupa de nadie. Somos bendecidos cuando venimos a la casa del Señor. Amén. Usted es bendecido cuando viene aquí. No le hace un favor a Dios. Él sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Amén. Busquemos a Dios. Amén. La respuesta está en Dios para que cambie nuestra vida y el futuro de nosotros. Amén. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros, ¿qué? Claro. Que vaya al culto el pastor. Él tiene el llamado. ¿Usted cree eso? ¿Cuántos son cristianos? Amén. Y el deber de cada cristiano es estar aquí. Asistir. El día del Señor. Para alabarle, exaltarle, para agradecerle, para escuchar su palabra y para muchas cosas más. Amén.